Muy bien, hermanos, bienvenidos y bienvenidos a todos los hermanos que nos ven en internet. Queremos ahora entregarles otra palabra de bendición. Estas palabras, como dicen, son carne gruesa, carne sólida. Entonces es necesario discernirlas con el Espíritu Santo, pero son cosas verdaderas. No voy a pensar que yo le voy a hablar de cosas raras. Entonces el tema de ahora se llama el plan por decretos de Dios para cada uno de sus hijos. El plan por decretos de Dios para cada uno de sus hijos. Ustedes sabían que Dios es un Dios de planes. Ustedes sabían que Dios planifica las cosas con miles de años de anterioridad. Ustedes sabían que Dios planeó los acontecimientos de la tierra antes de que todo comenzara. Esto es muy profundo y lo vamos a ver en la Biblia. Voy a leer Hebreos 11:3. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por la fe entendemos que fueron establecidas las épocas por la palabra de Dios. Gracias, Padre, ilumínanos, danos luz y háblanos el corazón para hacer tu propósito, aquello que tú quieres que nosotros indaguemos a través de esta palabra, a través de esta predicación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la Biblia lo han traducido universo por implicación, pero la palabra en griego es aion. Cuando dice universo, la palabra traducida quiere decir épocas, pero como las épocas se ve corto, también en otra Biblia le pusieron los mundos, y en las últimas Biblias ya le pusieron el universo, como que dice todo lo abarcó, ¿verdad? Entonces, cuando usted entiende épocas, ¿a qué cree que se está refiriendo? Se está refiriendo a los tiempos. Dice en Hechos 17 que Dios estableció cuándo nacerían las naciones y cuándo caerían las naciones. Cuando usted ve bien en el griego, lo que está diciendo él es que Dios estableció cuándo nacería cada uno de los hombres de esta tierra y cuándo moriría cada uno de todo lo que harían y cuándo morirían. Entonces, hermanos, la palabra inspirada de la Biblia habla de Dios por sus atributos. Dice de Dios como Dios es. Quiero decirle que Dios es un Dios de planes y decisiones eternas que tienen consecuencias prácticas en la vida de cada una de las personas. Es decir, Dios crea lo que Él quiere que la persona viva y pase en cada una de las personas, y en sus hijos Dios tiene un plan. Esto no es como el argumento de presciencia que cree la iglesia arminiana, de que creen que Dios no ha hecho nada, sino que puso a Adán y Eva y las cosas llevan su propio curso, así nadie las controla, y entonces cuando Él ve que alguien va a creer en el futuro, entonces le manda profetas y le manda a alguien. Ese argumento es contrario a la Biblia. Cuando usted va a ver, Dios no habla así. Dios habla que es causativo. Amén. Entonces fíjese que veamos usted, yo lo que quiero que usted vaya notando desde ya es que las cosas, todas las cosas, Dios las dispuso por la palabra de Dios, o sea, por el orden que Dios le dio por su palabra. Todo empezó a formarse a una orden suya, anticipado a un plan que Él hizo. Amén. Porque Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios que planea. Por eso usted tiene que planear su futuro. Sabe que la cultura de los latinos no es de mucha planeación, y eso incluye mi cultura. Pero a mí Dios me pone a que planee y que planee y que vuelva a planear y que siga planeando el futuro. Amén. Aunque dependa de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto que estamos viendo de Dios es lo que lo hace precisamente grande, sublime, alto, elegante, sabio, digno, glorioso, majestuoso, maravilloso en extremo, fuerte,
invencible, justo, santo, rico sin medida, inimaginablemente bueno, absolutamente soberano. Dice que, en otras palabras, Dios está reinando únicamente Él y nadie más. Aunque parezca anarquía, aunque parezca que el hombre manda, que el hombre hace maldad, todo corresponde a un plan secreto. Dios deja pasar las cosas y los acontecimientos porque Él tiene un plan que solo Él conoce, hermanos. Este Dios, por eso, es un Dios grande, inmenso, insondable, inescrutable, inmesurable, inmarcesible, inmutable, inmanente. De Él trascienden todas las cosas. Su sabiduría, sus caminos de sabiduría nosotros no lo podemos entender. Él es un Dios alto, sublime, es un Dios con un gran porte que nosotros no lo podemos conocer, como es de grande, como es de poderoso. Nosotros ni idea tenemos cómo es de grande, cómo Él es de perfecto, de sabio, cómo Él ha hecho las cosas, cómo las ha ordenado, cómo ha ordenado la vida de todos los millones de personas. Fíjense. Entonces, hermanos, nadie habla como Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted dice, wow, nadie habla como, solo Dios habla como Dios. Amén. Y solo Dios dice lo que Dios es y quién es Dios es, y quién es Dios a través de su palabra. Amén. Voy a leer Hechos 15:8. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios da a conocer las cosas del futuro desde tiempos antiguos por una sola razón. ¿Por qué cree? Porque Él las conoce, porque Él las ha hecho, porque Él las ha designado. Por eso las da a conocer. Vaya usted a ver que desde que pecó Adán y Eva, Dios estableció que la simiente de la mujer iba a partirle, a herirle de muerte la cabeza a la serpiente. O sea, Jesús, la simiente de la mujer, iba a venir de la mujer que primero hizo pecar a la serpiente, hizo pecar a Eva primero, y de esa mujer que cometió el error, iba a venir quien iba a vencer y a partirle la cabeza de muerte a Satanás, que es Jesús. Luego vemos las profecías cuando van pasando los tiempos. Bueno, por ejemplo, 1050 años antes de que naciera Cristo, empiezan las profecías a decir específicamente las cosas. 750 años antes, Isaías comienza a decir con lujo de detalles todo lo que iba a padecer, lo que iba a morir, o sea, lo que iba a sufrir, cómo iba a morir. Y usted ve que cada una de las profecías se cumplió y pasó justo como se había dicho y no había pasado antes. Aquí es donde tiene que entender que Dios es causativo. Ahora, Dios no está haciendo el mal, quiero que entienda eso. Que dice que este es un punto de debate bien difícil en el cristianismo, porque mucha gente dice, no, Dios no puede hacer eso porque Dios sería injusto. Hermano, en el caso de la muerte de Cristo, Dios planeó todo, lo profetizó todo y pasó, pero Dios no estaba haciendo el mal, estaba usando la maldad de aquellas personas sin que lo supieran, que Dios lo estaba usando para llevar a cabo sus planes, pero era el plan de Dios el que se estaba haciendo, aunque usara al diablo y a los hombres que mataron al Señor. Entonces, pero Dios no estaba pecando. Entonces mucha gente dice, no, ¿cómo pueden decir eso? Entonces Dios pecara. Dice, no, hermano, sino que es la mala naturaleza de cada una de las personas que tienen su naturaleza predeterminada hacia hacer el mal, no hacia hacer el bien. Solo los hijos de Dios tenemos la naturaleza cambiada, o sea, predeterminada para hacer el bien por Dios. Amén. Entonces, hermanos, quiero que vayan entendiendo desde ya que solo Dios puede conocer el futuro y lo da a conocer desde tiempos antiguos porque Él lo tiene guardado, escondido en secreto, porque Él lo ha hecho. Nadie puede venir a decirle qué es lo que va a pasar en el futuro porque no es Dios y no sabe. Solo Dios, si lo revela a alguno de sus profetas o a alguno de sus profetas, puede venir a decir qué es lo que va a pasar
en el futuro. Amén. Ahora, ¿por qué Dios lo sabe? Porque Dios lo planeó. Diga, Dios es un Dios de planes. Porque Él lo escribió. Diga, Dios escribió todo. Las cosas grandes y pequeñas, importantes e insignificantes, que se llaman decretos de Dios, y solo Él las conoce. Dice Apocalipsis 22:11: deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Fíjese bien cómo Dios deja que el malo siga haciendo. Él lo deja. El malo anda haciendo y Dios lo deja, lo tiene controlado, limitado y gobernado. No vaya a creer que lo deja suelto, que Él haga lo que quiera. En esta vida no hay ninguna persona que haga algo solito sin que nadie lo esté controlando, aunque sean los de ISIS. Esas cosas que están ahí están escritas y Dios las está dejando pasar, porque Dios se autolimita a dejar pasar lo que Él escribió que Él iba a hacer. O sea, que Él no va a interrumpir su propio plan. Lo vemos con Judas. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo al Padre en Juan 17? Le dijo: Padre, les he dado a conocer tu nombre, el nombre que tú me has dado, para que ellos sepan que tú y yo somos uno. Padre, ninguno se perdió. Todos los que me diste los he cuidado, excepto el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Entonces, quiero que entienda que las escrituras es la voluntad de decreto de Dios, y la profecía no está únicamente augurando, ¿cómo le puedo decir? La profecía no está diciendo, como adivinando lo que va a pasar, sino que la profecía está diciendo lo que es el decreto de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a leer Isaías 46:10. Dice así la palabra de Dios. Y ponga atención, dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como yo quiero. Yo anuncio desde el principio. ¿Por qué lo anuncio desde el principio? Porque lo conoce, lo que va a pasar al final. ¿Se dan cuenta? Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes, cuando usted lee de parte del Espíritu Santo que está diciendo, Dios dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Usted cree que Dios está bromeando? No, hermanos. Dios tiene un plan. Él estableció las épocas. Él dijo y fue hecho. Por su palabra fueron hechas las cosas. Dios ya estableció cuándo las naciones nacerían y cuándo caerían. Lo dije en Hechos 17. Por ahí usted lo busca después en su casa, porque no lo puede poner. Entonces, ya Dios tiene un plan para la tierra, para cada una de las personas. En ese plan hay un libro que es el libro de la vida. En ese libro se dicen los teólogos que se anotan todas las personas que van naciendo que tienen vida. Pero usted va a ver que dice, fíjense bien que la Biblia dice, dijo el rey David, dice por toda la Biblia algo así como de borrar el nombre de la persona del libro de la vida. ¿Ya ha leído eso? Borraré su nombre del libro de la vida. Lo que creen los teólogos es que cuando nace una persona que tiene vida, se escribe su nombre en el libro que tiene vida, o sea, que ha nacido la persona. Pues quiero que entienda algo. La Biblia dice que usted y yo nacimos vivos espiritualmente, pero dice el apóstol Pablo que nació vivo, pero por causa de la debilidad de la carne, la ley le condenó
Y cuando él era un niño que estaba vivo y vino a pecar, la ley le mató espiritualmente. No hay nadie que nazca homosexual. No hay nadie que tenemos el pecado original, pero no hay nadie que ya haya nacido con ese montón de cosas, sino que cuando se va inclinando y cuando va surgiendo la mala naturaleza, la ley mata el espíritu. Cuando la ley mata el espíritu, entiéndalo así literalmente. Esta es una opinión, este es un criterio de teólogo, no es que yo sepa que es la verdad absoluta. Pero ellos creen que el nombre de la persona se borra del libro de los que han nacido y solo quedan el nombre de las personas que fueron escritas, que van a ser del Cordero antes de la fundación del mundo. Porque se buscan las explicaciones. Porque la Biblia dice que hay un libro de la vida y hay un libro de la vida del Cordero. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, quiero que entiendan que los niños nacen vivos espiritualmente y mueren cuando pecan. Cuando ellos tienen uso de razón, comenzamos a pecar, y llega el momento en que la ley nos mató el espíritu. Entonces necesitamos nacer de nuevo por Dios, no por nada del hombre. Cuando el Señor habló con Simón el leproso, Simón le dijo: Señor, ¿que acaso tendré que volver a entrar dentro de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice: no, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del cielo, del Padre, de las cosas espirituales, es del Espíritu, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de esposo, dice en Juan 1, sino de Dios. Amén. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Eso pasa en el evento de la salvación por decreto de Dios, cuando viene el Espíritu Santo y entra en la vida de la persona en el tiempo que Dios había decretado que iba a ser, con día, hora, minutos y segundos de un año establecido. Cuando entra el Espíritu Santo, sin que usted lo sepa, entonces usted comienza a llorar por sus pecados, usted comienza a ser atraído a Cristo, usted comienza a creer de verdad en Cristo, y entonces es justificado. Y cuando es justificado, ya es hijo de Dios. Amén. Entonces se llama regeneración o nuevo nacimiento. Entonces fíjese que Dios tiene planes. Diga: Dios tiene planes. Y los va a cumplir tal como Él quiera. Yo no conozco sus planes, ni usted, pero Él sí los conoce. ¿Cómo Dios escribió sus planes y en qué tiempo? Dios escribió sus planes, es decir, su voluntad de propósito, sus designios, en forma de decretos. Lo hizo antes de la fundación del mundo. Cuando usted oiga decir lo que fue dicho por el profeta, eso es un decreto de Dios. Dios se apega, entienda esto, Dios se apega a su plan. Entienda esto, Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, pero Dios se apega a su plan. Dios podría detener la maldad, Dios podría echar al diablo al lago de fuego ya. Dios podría, digamos, matar a todos los asesinos y dejar solo gente buena en la tierra. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es glorificarse en la vida de sus hijos, darse a conocer en cada uno de ustedes, revelarse como el Dios grande, bueno, amoroso, poderoso, salvador, y empezar a llenarlo, a darle vida plena, a darle río de agua viva, a hacer que usted se sienta pleno y diga: nunca yo me imaginé que el Espíritu Santo me iba a producir esta eternidad, esta vida eterna, este gozo, esta alegría que es eterna en mi corazón. ¿Amén? Entonces, el Dios oculto, el Dios que se esconde a sí mismo, así se da a conocer, así se revela en la persona de Cristo. ¿Amén? Muy bien, entonces veamos unos ejemplos de cómo Dios escribió sus decretos antes de la fundación del mundo. Podemos ver que Jesús fue preparado y fue sacrificado literalmente en la realidad del plan de Dios antes de la fundación del mundo, así como también aquellos
que adorarán a la bestia. Es decir, la van a adorar solo los que no están anotados en el libro de la vida del Cordero. Dice en 1 de Pedro 1, 19, 20. Vamos a ver. Dice así, versículo 19: sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Cristo estaba preparado y no había venido. Vino más o menos unos 4.000 años desde que se fundó la tierra, unos 4.000 años después vino a nacer Cristo. Se cree que llevamos 6.000 años. Entonces, hermanos, pero Cristo fue preparado antes. Ahora veamos otro versículo. Apocalipsis 13:8. Y vea, y por favor le pido que lea y entienda y que el Espíritu Santo le ilumine, le alumbre su vida. Dice así: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? Literalmente y en la realidad fue sacrificado en el plan de Dios. ¿Ok? ¿Y quiénes adoraron a la bestia? O sea que lo van a amar. Vaya a ver usted un político que pudo haber sido malo, asesino, lo quieren, ahí andan detrás de él. Pero una persona que sale y dice, yo no sigo a ese criminal, ¿verdad? Entonces, hermano, no vaya a creer usted que una persona la pueden, digamos, poner como comandante de algo por gusto. No crea usted que la van, sino que es porque anda en esas cosas, está metido hasta el cuello en las cosas de matar, de asesinar. No crea usted que una blanca paloma venga a ser el comandante de este ejército asesino, venga. No, es otra persona igual. Veamos Apocalipsis 17:8. Dice bien lo que dice: ese monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero que ahora ya no existe. Sin embargo, saldrá del abismo profundo, pero solo para ser destruido. Y los habitantes de la tierra que no están anotados en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo, se sorprenderán cuando vean a este monstruo. Antes estuvo vivo y ahora ya no existe, pero regresará. Quiere decir que ellos se van a sorprender, pero nosotros no, ¿verdad? Dice que los habitantes de la tierra que no están anotados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo aquí? Está diciendo que hay personas que no están anotadas en el libro de la vida del Cordero. Y las personas que no están, esta es palabra de Dios, yo no me estoy sacando esto de mi bolsillo. Dice la Biblia que el que cree es porque Dios ha tenido misericordia. Pero quiero que entienda que la persona sin Cristo es una persona mala, es una persona con ponzoña de veneno diabólica en su lengua, en su corazón. Solo cuando entra el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, es que la persona se le va ese mal, Dios se lo quita. Pero vaya a ver usted, una persona no necesita ir a matar para ser mala. Una persona es mala en su corazón, la maldad está ahí. Necesitamos ser regenerados. Y los que ya nacimos de nuevo debemos de darle gracias a Dios. Entonces, hermanos, en esta frase revela un punto de vista predeterminacionista, similar a lo expresado en Efesios 1:4. Vamos a leerlo. Dice así: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. ¿Oyó? Veamos si lo tenemos ahí. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Yo tengo otro versículo por ahí que no lo voy a poner ahorita, será para otra de acá, donde dice que antes de la fundación del mundo Él nos amó y ahí nos entregó la gracia.
Y ahí decidió bendecirnos. Son muchas cosas que dice. Dice que ahí nos conoció. Mire, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. Fíjese, ¿cómo es que Dios nos eligió por medio de Cristo? Porque nos conocía. Dice la Biblia que Dios nos conoció antes y nos amó. Yo no puedo explicarle cómo vinimos a nacer en este tiempo y a dónde estábamos antes. Nuestro espíritu estaba en otro lugar antes y vinimos a nacer. O sea que tenemos una preexistencia igual a la de Cristo, pero yo no sé, yo no puedo explicarle en dónde estábamos. En la mente de Dios, en algún lugar, no sé dónde estábamos. Pero sí, dice la Biblia que nosotros, ya Dios nos conocía, y a Dios nos amaba, y a Dios nos había entregado al Hijo para redimirnos. Eso cuando yo lo leí y lo entendí, yo lloré como un mes de alegría, porque esa es una seguridad eterna. Si Dios no escatimó y nos entregó al Hijo, ¿cómo nos dará con Él juntamente todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Hambre, tribulación, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, nada podrá separarnos de ese amor. Estas son palabras profundas, solo Dios habla así. Entonces, hermanos, estas son las palabras de la Biblia, no son mis propias palabras. Quiero que entienda que Dios es causativo. Diga, Dios es causativo. No es reactivo. Dios no tiene planes contingenciales. Dios no tiene plan B. Dios es Dios. Dios, ups, no me salió lo que yo dije, voy a pasar al plan contingencial. No. Dios es certero, Dios es fuerte, Dios es invencible. Lo que Dios planea, eso exactamente lo que hace y lo que ejecuta. ¿Cómo lo hace? Pues Dios, fíjense bien lo que hace. ¿Cómo Dios controla la vida y hace que pasen los eventos en su vida y en la vida de los reprobados? Y es la misma manera, Dios produce las circunstancias que lo van a formar, las condiciones que lo someten o que lo llevan a otra cosa, las ¿cómo se llama la palabra? Se me ha ido. Las circunstancias, las condiciones, las situaciones en que lo mete, cadena de eventos junto con el tiempo y su naturaleza, y Dios produce algo. Junta la naturaleza de Goebbels y de Hitler y de los demás, y ya va a ver que tiene una segunda, tercera guerra mundial. Junta un montón de santos en una iglesia y usted va a ver que van a ir a evangelizar. Eso lo sabe Dios. Dios sabe todas las combinaciones. Dios es Dios matemático. El matemático por excelencia. Sabe de física. Dios inventó todo. Entonces, ¿cómo Dios le ha formado a usted para que esté en Cristo? ¿Y cómo le ha traído? Le ha traído a través de todo lo que le estoy diciendo: cadena de eventos, circunstancias, el tiempo, condiciones, situaciones, donde con el Espíritu Santo y con la guía de Dios en su corazón, con el llamamiento interno, no externo, porque el externo, yo le puedo estar diciendo externo, pero hay personas que pueden oír y no les pasa nada, pero en el llamamiento interno se le hace vida, la palabra lo toca, y con ese llamamiento interno, y Dios con lazo de amor lo está trayendo. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y si lo trajere, yo lo resucitaré en el día postrero. Si usted está en Cristo es porque el Padre lo trajo con lazos de amor. Y entonces lo mismo pasa con los reprobados. El reprobado, su vida está controlada por Dios. El día cuando nació, cuando va a caer, y Dios lo está limitando y deja que siga siendo malo. Lo leímos en Apocalipsis. Y Dios deja que vaya haciendo. Por eso dice la Biblia: y los malos irán engañando y siendo engañados. Por eso Dios les envía un poder para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino la mentira. Ese es otro versículo bíblico.
Entonces, así gobierna Dios. Le voy a leer un versículo que me encanta, Mateo 10:29. Dice: 2 pajarillos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. La palabra por una moneda es, ¿qué le voy a decir? Asidón. De ahí viene la palabra as. Y es el equivalente a un 16avo de denario. Dice, entonces, lo que está diciendo Dios es que todo lo que pasa, Dios lo está controlando, Dios lo está permitiendo. Entonces, hermanos, Dios es causativo y todos los eventos que van a pasar en la tierra, debemos entender que todos, sean buenos o malos, de mucha importancia e insignificancia, comenzaron en la mente de Dios. Los escribió. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en tiempo real. Uy, ¿qué está diciendo? La verdad, hermanos. En otras palabras, Romanos 9 dice que nosotros somos de vasos de honra o de deshonra, y que de una sola masa, Dios de una masa hizo una masa, la mayoría de masa no iba a estar con él, no le iban a creer, y la otra masa pequeña, la manada pequeña, le íbamos a creer. Amén. Vaya a leerlo, Romanos 9. Uy, pero es que entonces Dios es injusto. Tendré misericordia de quien yo quiera y me compadeceré de quien yo quiera, dice ahí mismo, que dice el Antiguo Testamento. En otras palabras, todos nosotros nacimos y fuimos condenados por el mismo Dios y íbamos para el infierno. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a Cristo por decreto y poder de Dios. Por eso hay que tener miedo y temblor delante de Dios, y hay que clamar por nuestra familia. Dios es un Dios bueno, Dios les puede dar la salvación a ellos. Amén. Entonces, yo he observado los pajaritos. Los pajaritos solo caen al suelo por 2 razones. Cuando están aprendiendo a volar, que se salen del nido y andan las mamitas ahí detrás, y cuando caen muertos, solo esas 2 formas. Entonces, ninguno de ellos cae a tierra, sino es que Dios lo permite. En otras palabras, yo voy a hablar más profundamente. Dios dice cuando nacen y cuando mueren. La otra vez se estrelló una palomita en nuestra casa en el vidrio porque se confundió, pensó que era siempre el espacio y se dio duro. Y me preguntó mi hijo: papi, ¿por qué se murió la palomita? Yo le dije: por decreto de Dios. Y entonces ya cuando la agarramos, la quisimos revivir, y cuando le pregunté yo: hijito, ¿por qué se murió la palomita? Por decreto de Dios, man. Ya le tocaba ese día y iba a morir. Dios no evitó que no se estrellara. Todo está controlado. Amén. Es difícil de entender eso, ¿verdad que no? Que Dios le habla a su corazón. Por eso Él conoce y anuncia todo lo que va a pasar, porque es causativo. Y voy a hacer una aclaración. Mire, aunque Dios causa las cosas, Dios no hace, entienda esto, Dios no hace el mal, lo hacemos nosotros. Dios no se alegra con el mal que le pasa a sus criaturas, ni manda Él mismo el mal. Él escribió lo que va a permitir que va a pasar y se autolimita a eso. Pero está activo y no pasivo. Dios no se está gozando que le pase el mal a usted, todo lo que le ha pasado para venir ahora a estar en Cristo. Usted no cree que Dios se gozó. Ay, qué bien, que no, es así, Él es bueno. Pero en la doctrina de la providencia o de medios, vemos que Dios necesita producir algo para llegar a otra cosa, vuelve a producir algo para llevarnos a otra cosa, y vuelve a producir algo para llevarnos a otra cosa. Eso se llama cadena de eventos, porque así nos va formando y Él escribe con el Espíritu Santo sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces, hermanos,
entienda que todo lo que Dios ha permitido que pase en nuestra vida es porque se va a glorificar y ha permitido un mal para traernos un bien mayor. Yo me quejaba mucho de mi infancia, de ciertas cosas, porque yo viví la guerra de Nicaragua y la guerra de El Salvador y fue cruda. Cuando yo ya nací de nuevo, yo entendí que eso fue necesario para tener a Cristo. Yo dije, ahí me dio paz, yo dije, ok, ahora entiendo, tuve que pasar por allá, tuve que pasar por todo lo que me pasó para que Dios creara la necesidad, la sed en mí de buscar algo más, de no conformarme, de buscar llenarme con algo. Yo me busqué llenar con la música, de muchas maneras, con la comida, con el deporte, con ir a pasear, con pecados, y yo no me llenaba. Yo tenía un dolor en mi corazón y un existencialismo, una necesidad que yo ni siquiera yo me aguantaba. Y cuando ya vi que en este mundo yo no encontraba nada de eso, empecé a ver hacia arriba y decía aquel versículo: alzaré mis ojos a los montes. Y miraba al cielo, miraba al volcán de San Salvador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, viene de arriba, de Dios. Y yo no sabía que Dios un día me iba a hacer de nuevo así, en un viaje de aquí a Guatemala. Cuando sentí algo me cubrió y empecé a ver todo bonito de colores y empecé a llorar por mis pecados y empecé a amar a las personas que traía conmigo, porque yo andaba trayendo unos heridos, unos compatriotas salvadoreños que se habían estrellado en México. Habían muerto 5 salvadoreños. Ahí iba un hermano mío que quedó muy herido. Y yo conseguí para una ambulancia o 2 ambulancias de la Cruz Roja, les pagué todo y me fui a traer a los heridos. Y yo lloraba por esos heridos, yo lloraba, los amaba con todo mi corazón. Yo no sabía por qué. Ahí había nacido de nuevo. Algo me cubrió el Altísimo, me cubrió el Espíritu Santo. Después lo vine a entender bien. Y yo miraba todos los colores vivos, se fue la tristeza, se fue la depresión de mi vida. Y desde ahí mi sed era buscar de Dios, de Cristo. Entonces, hermano, el bueno está predeterminado para hacer el bien y Dios le va a limitar su accionar cercándolo con los medios de circunstancias, condiciones, situaciones, cadena de eventos y el tiempo en que Dios ha establecido lo que le va a permitir hacer. El malo está predeterminado para hacer el mal y de igual manera su mala naturaleza pecaminosa, es decir, su libre albedrío, que me da risa, ¿verdad? Que es libre el albedrío cuando una naturaleza es mala y perversa, ¿verdad? Su libre albedrío moral neutral. ¡Qué abuso! ¿No le parece? Oiga, libre voluntad es moral y es neutral. Mentiras. No tiene nada de moral ni tiene de neutral, está inclinado al pecado, está entregado al pecado, está muerto a la parte espiritual, está esclavo del pecado. Eso no puede ser ninguna libertad. A lo que se refiere entonces el libre albedrío sería en que puede él vestirse, decidir que va a ir a comer, decidir lo básico. Ese no es el libre albedrío, como lo dice en la gran connotación de la palabra, ¿verdad? Muy grande la palabra. Es la libertad que Dios le ha dado. Entonces él no puede hacer el bien y Dios así lo deja y lo autolimita, porque así está prescrito que pasara con él. Recordemos el derecho de Dios como dueño y Señor de toda su creación de hacer lo que Él quiera con sus criaturas, en los eventos que ha planeado que sucederán en la tierra, y que Él se glorificará. Glorificará también a su Hijo y pondrá a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Amén. Dice Isaías 43:4: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios va a entregar a personas a cambio de usted. Esto es muy difícil. A mí me costó entenderlo. En otras palabras, para que a usted le guste el bien y Dios lo haya traído, tiene que dejar pasar que la gente mala lo haya pisoteado,
y que la gente mala sigue siendo mala y que siguen en el mal y que se pierdan, pero por amor a usted, porque eres digno a mis ojos y eres de honra y yo te amo, voy a permitir que esas cosas pasen por tu vida. Por eso es que vemos que en otros países, aquí somos cristianos, pero vemos que en otros países las personas no creen en Dios, se mueren. Vaya a ver usted allá en Irak, en Siria, son miles de personas las que mueren diarias en la guerra, y la vida no vale nada para ellos. Ellos solo piensan en matar, su naturaleza es matar, torturar. Agarran a un soldado sirio y le pegan una tortura vivo, hasta matarlo, le cortan los dedos, le cortan las piernas, es una tortura que la persona pide que lo maten, y lo matan por la cosa más lasaña. Esa es la naturaleza mala de ellos. Esas personas no van a entrar al cielo, por muy islam que digan que tengan. Entonces, hermanos, de una vez debemos de entender que Dios ya lo sabe todo. Sí, Dios ya sabe todo lo que sucederá. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Saber todo. Significa que si Dios es omnisciente, quiere decir que sabe todo lo que va a pasar. Amén. No se puede decir que haya sucedido un evento en la historia que Dios no haya sabido. No se puede decir que vaya a suceder un evento en el futuro que Dios no lo vaya a saber, ¿verdad? De ser así, entonces Dios no sería omnisciente, se contradeciría, pero Dios sí es omnisciente. También debemos de saber y entender que Dios es omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso, que lo puede todo. Dice Apocalipsis 19:6, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Significa que con su gran poder Dios puede evitar, con todo el poder que tiene, todos los acontecimientos malos que el hombre y su mala naturaleza hacen, y también los demonios. Pero no lo hace porque se apega a su plan de exaltar a Cristo, de llevarle a Cristo a las personas que Él ha escogido, a los pobres, a los humildes. Isaías 14, 26, 27 dice: tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Vea usted la declaración que acabo de decir. ¿Logró entender? Dice Dios: yo tengo planes, y los planes son que voy a hacer juicio sobre las naciones. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Voy a hacer eso. ¿Quién podrá cambiar mis planes? Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Nadie. No hay hombre, no hay diablito que pueda impedir los decretos de Dios. No hay nadie. Lo que Dios dijo que va a hacer, eso precisamente es lo que va a hacer, y no hay nadie que se lo pueda impedir. Amén. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios literalmente está reinando sobre todo lo que ha creado. También Él se autolimita por el plan o decretos que escribió antes de la creación. Dice Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué grande es este Dios, ¿verdad? Qué bonito. Dice otro versículo, pero aquí creo que no le puse el texto. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta determinante declaración afirma que todas las cosas se deben a la existencia de la voluntad de Dios. Dios inventó el tiempo. Diga, Dios inventó y los eventos que van a pasar adentro del tiempo. Dice Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo divino habían antes determinado que sucediera. Dijo esta declaración referente a la muerte y crucifixión de Cristo.
Señor, en este pueblo, en este lugar se juntaron Herodes, Poncio Pilato, los ancianos, los escribas, el pueblo de Israel, los gentiles, para matar a tu hijo. Pero todo eso que pasó fue para hacer cuanto tu mano y tu consejo que habían antes determinado que sucediera. Óigame, la maldad fue la mano de Dios, ¿verdad que no? Esa fue la mano del diablo y de los hombres. Entonces, ¿qué fue la mano de Dios? Que el decreto es que Cristo iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Entregado a los malhechores, dice la Biblia. Porque Cristo iba a resucitar y Él está vivo y Él nos da vida. Y esto que tu mano y tu consejo, cuando dice la Biblia consejo, está hablando de decreto. Entonces habían antes determinado que sucediera. Ya lo leímos que antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, vemos las marcas de la soberanía de Dios que están en todos los eventos profetizados en la Biblia. Amén. Entonces, cuando leemos en la Biblia aquella frase como esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que está diciendo no es que el profeta simplemente habla del evento. Lo que dice realmente es que el evento aconteció a fin de cumplir con los decretos de las Escrituras. De ahí vemos el principio básico de la soberanía de Dios. La realidad es producto de la voluntad de Dios. De manera que una profecía es simplemente una declaración de esa voluntad. En otras palabras, la realidad sigue a lo que Dios manda. Por tanto, las profecías causan los eventos que han sido profetizados y no como piensan muchos que la profecía simplemente pronostica el evento. La profecía no es para pronosticar, es para causar. ¿Verdad? Entonces Dios ordena el futuro soberanamente. Dios no prevé, veo allá en el futuro que se va a mover allá el hermano Freddy y le voy a ayudar. No. Eso no, quita eso de la mente si lo tenía. Eso se llama el argumento de presciencia. Dios tiene un plan para su vida. Está escrito antes de la fundación del mundo. En el plan es de bendecirlo en Cristo, que usted tenga vida eterna y darle bendiciones en la tierra, pero usted está en Cristo. Hacer que usted haga cosas grandes para Cristo. Con esas cosas para Cristo son los materiales con el que usted va a construir su casa allá en el cielo, ¿sabía? Por eso cuando usted hace algo para Dios y lo saben por allá, no tiene premio. Pero cuando usted lo hace en secreto, Dios, su Padre que está en secreto, está viendo y allá le da un premio. Amén. Lo que usted haya sembrado en piedras preciosas, oro y plata, o madera, hoja y hojarascas, el día de Cristo, cuando el fuego lo pruebe, redundará en coronas o no tiene premio, dijo Pablo. Si usted hace cosas para Cristo, si usted evangeliza, si viene a hacer la limpieza, si da el diezmo, si usted ora por las personas, todo eso usted está ganando coronas que cuando llegue al cielo el Señor le va a dar premios. Cuando usted le vale un bledo y no hace nada, y le vale el Señor y no evangeliza, no habla de Dios, no ora por la salvación de algunas personas o sus familiares, no hace nada, no hace nada. Usted va a ir, como dice el hermano Antonio, va a ir allá al cielo, pero allá en galería, ya de última. ¿Verdad? Porque Dios tiene un sistema de premios y pagos, el mejor que existe. Aquí en la tierra, 100 veces más el que haya dado padre, madre, esposa, y todo lo que sea por causa mía, y la vida eterna en el cielo. ¿Ok? Aquí tiene premio y allá tiene premio la vida eterna. ¿No está pensando que Dios no está viendo lo que usted hace? ¿Ah? Por eso, hermanos, propongámonos en nuestro corazoncito hacer cosas, aunque nos cuesten. Señor, me cuesta, pero voy a dar el diezmo. Si no, no estoy teniendo premio. Señor, voy a ir al banco y voy a guardar esto que estuve para después dar.
Señor, le voy a hablar de Cristo a esta persona. Cada vez que usted adora, ora, cree, hace algo para Dios, viene a la iglesia, busca, lee la Biblia, medita, usted está ganando puntos. El amor gana puntos. Amén. Dios está plenamente enamorado de sus hijos aún así. Los ama con amor eterno, se goza porque tienen el Espíritu Santo morando dentro de sus vasijas de barro. Debes entender que Jesucristo te ama, te super ama, está enamorado de ti. Jesucristo está enamorado de ti. Está enamorado porque Él está en tu vida y te ama. Él es el que triunfa en el plan de decretos que tiene para tu vida. Por esto la palabra de Dios dice que los ángeles miran con gran expectación lo que pasa en la tierra. En una ocasión, yo cometí un pecado, dije algo que me dolió, me arrepentí. Y yo dije, hoy sí se va a enojar Jesús conmigo. No es que lo estaba negando, pero era un pecado feo. Y yo me sentí mal, pero créanme que me sentí mal. Y en la noche antes de acostarme le dije, Señor Jesús, por favor, dime si estás enojado o no conmigo, porque yo creo que ya perdí la salvación por lo que el pecado que hice. Y en la noche yo tuve un sueño, y en el sueño yo miraba que el Señor estaba atrás de mí, yo lo estaba viendo por un espejo, pero yo lo miraba en el espejo y estaba viéndome con una alegría, con una cara de amor y de alegría, pero con un amor que no, ¿qué? Conmigo, yo, pero si yo soy pecador, yo soy pobre. Y cada vez se acercaba, pero con más alegría, y se sonreía. Estaba feliz, pero sumamente feliz conmigo. Me desperté, me volví a dormir y volví a soñar lo mismo. Y llegaba y me abrazaba con él. Ahí entendí yo que el Señor no estaba enojado conmigo. Ahí entendí yo que el Señor nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Porque Él nos ama porque Él decidió hacerlo, por quien Él es, no por quien nosotros somos. ¿Usted entiende que nobleza, lealtad la de Él, fidelidad? ¿Quién no va a fallar? Los hombres de Dios indagaron por el Espíritu Santo en qué tiempo vendría Cristo, el Mesías, y eso es por obra del Espíritu Santo que lo hicieron. Entonces lo mismo le pido yo. Ellos vieron que Cristo no vendría para ellos, vendría para nosotros en ese tiempo, y lo supieron por fe. Ahora yo le pido que usted haga igual y por el Espíritu indague, así como ellos, sobre los eventos futuros de los decretos de Dios que el Espíritu Santo le ha hablado, y le dice que solo por fe se pueden saber, porque se cumplirán muchas de las profecías del Señor, todas. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es la curiosidad del futuro? ¿Vamos a ir donde los adivinos? ¿Vamos a ir a donde los que leen las cartas? ¿Qué? ¿Y para qué? Quiero decirle que el que indaga sobre lo que va a venir es porque lo quiere hacer, lo guarda en su corazón y lo quiere hacer. Amén. Voy a leerles este versículo, este texto que habla de lo que les acabo de decir. Primera de Pedro 1, 10, 12. Dice así: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¿Sabe qué es lo que sucede? Los ángeles dicen: ¿cómo en la vida de
de Mónica, de Lisette. ¿Cómo en la vida de Chris pasan cosas tan bonitas? No puede ser. ¿Cómo en la vida de Edgardo, de Laura, de Doña Bessie, de Sebastián, de Isaac, de Wally, de Kenny, de Rosa, de Edgardo, de Grace, de Fred? ¿Cómo es que en esa vida se cumplen los decretos? Qué bonito es. Dice que los ángeles miraban con gran expectación cómo iba a venir Cristo, cómo se iba a glorificar en la vida de cada uno en el tiempo de Dios. Si los ángeles se sorprenden y ven con gran expectación, y usted no lo va a ver, ¿no? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Me vale. ¿Qué va a hacer? Yo no sé. Si los ángeles están viendo con gran expectación qué va a hacer Dios con su vida y cómo se va a glorificar Cristo, y usted no, yo sí, fíjese, yo ando viendo, indagando, yo ando pidiendo, y ahora qué va a venir, qué va a hacer Dios, porque yo quiero que venga eso. Se va a cumplir, viene ciertamente a su cumplimiento y no tardará. Así es la visión. Pero yo quiero saber qué va a pasar en mi futuro con Dios, porque tengo 10 años de estar esperando un gran ministerio, una gran iglesia, gente que ame a Dios. Yo tengo 10 años o más solo de ministerio y antes de evangelista, y estoy esperando que Dios cumpla aquellas cosas sobre mi vida que quiero ver. Aquel hombre que chiñó a Jesús, ¿cómo se llamaba? Simeón, creo, no me acuerdo cómo se llamaba. Dijo: Señor, ya vi el Mesías, ya puedo morir en paz. Tus ojos han permitido verlo, ver tu salvación. Ahora yo quiero que por favor, fíjese bien, usted vaya indagando. Usted sabía que cuando la Biblia habla en la palabra, cuando Cristo va a orar, hay una palabra que dice: voy a ir a platicar con el Padre, pero hay otra que dice: voy a ir a indagar en la voluntad del Padre si esto es lo que va a pasar. Así le contestaba a los apóstoles, literalmente. Oraré al Padre. Indagar quiere decir ir a las profundidades de Dios y ver en dónde está aquello que tiene para usted, la riqueza, aquella gloria del Dios glorioso. ¿Cuántos quieren que vengan cosas grandes, gloriosas a su vida, como el Dios glorioso y grande en que han creído? Esas son las cosas que deben de indagar. Por la fe se puede lograr únicamente. ¿Sabe? Este es un ejercicio. ¿Sabe por qué la gloria es para Dios, yo no soy nadie? ¿Sabe por qué a veces les he dicho profecías que se cumplen? Sí, se las ha cumplido Dios. Gloria a Dios, yo no soy nadie ni nada. Porque si una cosa nos quita los materiales de construcción de nuestra casa en el cielo, es quitarle la gloria a Dios. Oiga bien, nunca se la quite. Yo no soy nada. Yo soy un burro, un siervo, un consiervo. Una de las cosas que Dios, por su gran infinita voluntad, me ha permitido hacer es indagar. Cuando yo indago por ustedes o por mí y veo y busco qué es lo que hay, entonces les he dado la profecía que se les ha cumplido y se les ha cumplido. He indagado por su futuro. Uy, qué feo se ve, pero por el futuro inmediato, pequeño. Bueno, me alegra que yo pueda estar viendo a ustedes y que se les han cumplido la profecía, no por mí, sino porque ya les he dicho que la profecía es el decreto de Dios. No es que yo les pronostiqué, le pronostico, hermana Mónica Villate, que usted se va a casar con un chelón gringo bonito, guapo. No, yo le estaba diciendo el decreto que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Gloria, qué bueno Dios. Entonces miren, si ellos lo hicieron, nosotros también debemos indagar con Dios lo que tiene para nosotros, así buscar hacer su voluntad. Amén. Pero soy muy pobre, fíjense. Cada vez que lo hago me doy cuenta que soy más pobre. Cada vez me doy cuenta que el Espíritu Santo me ha hecho más débil, soy más pobre. Pero también me doy cuenta que lo mismo pasó con las personas en la Biblia, cada vez eran más pobres.
Gedeón, Señor, soy el más pobre de mi casa y el más débil en esta región, en la tierra, en la casa de mi padre. Moisés, Señor, soy pobre, ¿yo cómo? Yo no puedo ni hablar. Eso es lo que necesitamos, ser pobres para que Él sea rico. Por eso dijo Pablo, yo me jacto, me glorío en mis debilidades. También usted vea que los hombres de Dios fueron débiles, porque no es por nuestra propia justicia o rectitud del hombre que vamos a lograr nada, sino es por la fuerza y rectitud del Espíritu Santo de Cristo, de Dios en nosotros. Amén. Y todo por la obra o monergismo de Dios. No, dice que no es por el sinergismo, Señor, es la obra de dos, Dios y yo le ayudo a Dios. ¿Y yo qué soy si Dios no me toca? Es por la obra de Dios que sí se da un sinergismo, o sea que Dios en mí actuando, sí se da, pero por la obra de Dios. Entonces fíjense bien, ya voy terminando. Soy muy pobre yo, es muy pobre usted. Sinergismo, energismo, monergismo. Es el monergismo. Mono es obra de uno, es obra de Dios. Porque así dice la Biblia, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Y dice bien, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No está diciendo porque ustedes son los que producen, no, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántos de ustedes son débiles? Alegres. ¿Cuántos de ustedes son pobres? Alégrense, porque Él, entre más débil es usted, entre más pobre, Él se enriquece. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos por el rico Dios, bueno, santo? Entonces, mire, fíjense bien, cuando usted es enriquecido, o sea, cuando se da esta condición de pobreza, de debilidad, entonces usted sueña con los sueños de Dios y los quiere hacer. Por favor, visualice los proyectos de Dios, los sueños, véalos, pálpelos, huélalos, olfatéalos, escúchelos, degústelos, pruébelos, pálpelos, vea si es un libro. El libro que estoy escribiendo, que le quiero dar la gloria a Dios, yo quiero ver la carátula, la portada, lo visualizo, cuántas hojas va a tener. Esa es la visión. Y le digo, Señor, ayúdame, permíteme escribir ese libro, porque sin ti no puedo hacer nada. Yo no quiero hacer un libro humano, yo quiero hacer un libro que toque algún corazón, algo que sea significativo. Por favor, Dios es bueno, se va a cumplir el decreto de Dios y usted también haga lo suyo. Y Dios en ningún momento le está diciendo, como yo hago todo por decreto, ya no hagas nada. Ora et labora, dijo San Agustín de Hipona. Entonces, hermano, busque completar lo que Dios tiene para usted. Sueñe. Mire, agárrese de esto. Dice en Mateo 10, 30, 31, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos, que más que todos los pajarillos. ¿Vio? Guarden las palabras de Dios en su corazón. Esperen en Dios a que se cumpla su palabra y haga todo de parte de Él hasta llegar a la meta, toda su parte. Luego mire por la fe y alcance lo imposible, porque Dios lo hizo que usted lo haga posible. Dele toda la gloria al autor de toda la obra. Alégrate en esos planes que Dios tiene, porque son buenos. Por favor, planea como Dios planea. Haz las cosas anticipadamente como Él solo puede hacerlo, con años de antigüedad, con miles de años. Así tiene planeadas las bodas del Cordero, la gran fiesta de la boda del Cordero.
Dice en Jeremías 29:11, mis planes para ustedes son solamente yo los sé. A ver, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Alégrate en tu Dios y Salvador Jesucristo. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Exáltale por la grandeza que te ha dejado ver. Vive seguro que cumplirá todo para tu bien. No dudes de su lealtad y fidelidad. Trabaja para Él y para su gloria dentro de la iglesia y continúa evangelizando. Reprodúcete en otros. Así le dará frutos y que te unirán más a Él. El plan por decreto de Dios para cada uno de sus hijos es secreto y especial. Es en Cristo. Solo por la fe podemos descubrirlo, aunque sea en parte. Va hacia su cumplimiento y se realizará por decreto de Dios. Busquemos sumergirnos y realizarlo. Estudiemos la Biblia profundamente, hermanos. Así que, hermanos, comienza a visualizar tus victorias. Mira esos sueños hechos realidad. Visualízalo, conságrate a realizarlos, enfócate. Ya te dije, pálpalos, míralos por la fe, saboréalos y pon todo tu empeño y fuerzas para realizarlos, para alcanzar esos planes que están en el corazón y el tiempo de Dios y va a cumplir. Ese plan es bueno y muy bueno. ¿Cuántos quieren alcanzar ese plan? Vamos a orar entonces. Vamos a decirle, Padre Santo, tráelo, trae ese plan a mi vida, trae ese glorioso plan, Dios glorioso, Dios glorioso, maravilloso, majestuoso. Trae ese plan precioso a mi vida, Señor. Glorifícate en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ese plan secreto, ese plan por decretos para cada uno de la vida que ya escribiste, de un Dios bueno. En el nombre de Jesús, hoy yo lo recibo y lo tengo. Yo tengo propósito, yo tengo vida, yo tengo amor, yo tengo planes que voy a ejecutar en esta tierra. Y Dios les está poniendo a unos ahí que van a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Miguel débil.